En la tierra de nadie habitan preguntas, justicia, búsqueda, memoria, preguntas. Te doy la bienvenida a otro episodio más de tu podcast creativo favorito, Tierra de Nadie. Y el día de hoy estamos conmemorando en un evento muy especial, al menos para mí y cientos, miles de chilenos y chilenas, 11 de septiembre del año 2023. Conmemoramos 50 años del llamado y conocido golpe militar ocurrido en Chile un 11 de septiembre de 1973. Este episodio será un poco diferente. Varias de las secciones que habitan recurrentemente en el podcast no estarán. Probablemente sea un episodio un poco más corto, tratando de hacerle honor a lo que siento. Y por supuesto que esta fecha nunca ha sido indiferente para mí. Y como este es un podcast creativo, tú te preguntarás de seguro, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? ¿Por qué está hablando de estos temas? Si yo venía aquí a escuchar algo de creatividad, pensamiento y relajarme escuchando una bonita canción, que por cierto en todos los episodios siempre hay una canción que está relacionada al tema con el episodio. Bueno, te comento que encuentro una relación muy clara entre lo que es materializar la creatividad, en mi caso en el diseño, en el arte, a través de lo que conocemos como memoria. Algunas de las preguntas que tenía para el día de hoy son: ¿cuál es la relación entre la memoria y el diseño? Si es que acaso existe una. ¿Existe alguna ideología a la que esté respondiendo el diseño o la creación de piezas gráficas? Todas piezas que consumimos, inclusive hablemos del diseño industrial y diseño de vestuario y diseño de ambientes. ¿Hay alguna ideología detrás de eso? ¿O simplemente el diseño es una cosa objetiva y que se puede medir y podemos validar como neutra? Creo que ahí hay una buena pregunta. Y por último me preguntaba si la memoria tiene algún grado de incidencia en lo que conocemos como creatividad. Porque para crear algo debiésemos entender o basarnos en que ya hay ciertas cosas hechas, ciertas cosas realizadas. El problema es que si no las conocemos o si no las reconocemos como tal, estamos cayendo en el vacío de la incertidumbre y la ignorancia. No es que ser ignorante sea malo, ojo, pero es que no nos permitiría construir cosas nuevas. Ahora, como siempre digo, la originalidad no es la última búsqueda a realizar en cualquier campo creativo. La originalidad no es un criterio de calidad, eso lo he dicho en más de un episodio y lo he comentado en mis clases y en cada espacio que puedo. Pero sí es importante saber qué estamos creando e incluso creo entender que es relevante decir por qué lo estamos creando. Y no solo por qué, porque a veces no sabemos por qué hacemos las cosas y eso es un poco lógico, de hecho de eso hablaremos, sino que hay una pregunta que es fundamental y es: ¿cómo hacemos las cosas que hacemos? ¿Cómo generamos nuevas ideas? ¿Cómo generamos la innovación? ¿Cómo creamos? Así que acompáñame en este viaje un poco más silencioso que de costumbre, porque como siempre te ayudo a pensar más allá de la función. Mi alma, que desborda humanidad, ya no soporta tanta injusticia. Es el año 2001 y a las afueras del Palacio de la Moneda, Eduardo Miño se inmola a lo bonzo. Es decir, prende fuego a su cuerpo tras haberse infligido a sí mismo una herida en el abdomen que marcaría su propia sentencia de muerte. Momentos antes, el mismo Eduardo Miño pasó por las afueras del Palacio de la Moneda entregando un panfleto, una carta en la cual explicaba las razones por las que atentaba contra su propia vida.
Dentro de esas razones, la principal y la que más llama la atención es un reclamo fuerte y contundente contra las empresas y las asociaciones médicas que hacían caso omiso a las 300 víctimas que ya habían fallecido de la mesotelomia pleural, que es básicamente el cáncer que se produce tras aspirar asbesto, tras estar en exposición constante al material asbesto, que hoy en día está prohibido para la construcción, pero en ese tiempo, se construían con esos materiales y las personas no encontraban salud ni justicia tras hacer los reclamos correspondientes. El gesto de Eduardo Miño es claro y contundente. Un alma sensible, abatida por las injusticias, que busca dejar un impacto, causar un impacto que permita marcar, que permita, tal como una letra fundida en metal que se presiona con fuerza y tinta sobre un papel, deja en sí una huella, una marca, una firma. La firma de Eduardo Miño fue su cuerpo ardiendo frente al máximo símbolo de la democracia en un país, que es el palacio desde donde se dirigen las decisiones. Palacio que 28 años antes había sido bombardeado en medio del golpe liderado por el general Augusto Pinochet contra el gobierno democráticamente electo del presidente Salvador Allende. Esto me complica en diversos sentidos. Y no es que me complique hablar de esto. Me complica porque armar el panorama desde la comunicación me parece una proeza que voy a enfrentar y no sé a dónde llegue. Lo que sí sé es que tengo plena convicción de que, tal como lo dijo Miño en su gesto, es importante recordar. La memoria es clave para el ser humano. Es probablemente el único elemento que, si vamos a ser estrictos y estrictas a la hora de hacer un análisis biológico, nos diferencia de la mayoría de los otros seres vivos que habitan nuestro planeta. Podemos recordar y podemos comunicar. Y esos dos aspectos son claves en la formación de cualquier criterio personal. Nos damos cuenta de que efectivamente cuando se dice algo no se dice porque sí, sino que todo lo que se dice en virtud de lo que alguien te dijo. Reformulo esto que parece un trabalenguas. Cuando a ti te enseñaron a leer, cuando a ti te enseñaron a hablar, fue alguien que, con buenas o malas intenciones, no lo sabemos, te mostró un sistema fonético y gráfico para realizar el principal acto que hacemos los seres humanos durante todas nuestras vidas, que es comunicar y recibir comunicaciones. No obstante, la manera en la que se te enseñó a comunicar y a recibir comunicaciones nunca es neutra. Toda tu estructura cerebral y mental, llamémosle, la manera en la que se elaboran tus pensamientos, está directamente atravesada por esas palabras y esa forma en la que aprendiste a leer y a hablar. No es casual que en la vida de una persona pasemos en promedio, y estoy hablando por supuesto de Occidente, 12 años de escolaridad obligatoria. No es casual porque el modo de vivir que habitamos requiere que las familias puedan trabajar mientras los niños y niñas se encargan de ser cuidados en un lugar que no sea la casa, porque en la casa no sabemos qué tipo de educación, no hay una garantía de un estándar mínimo que se pueda entregar, y por eso hay que estandarizarlo y hay que promover la existencia de colegios, jardines infantiles, escuelas de tarde incluso, para que estos niños, estos pequeños seres que están en sus primeras experiencias comunicativas, puedan recibir lo que es necesario para luego poder desenvolverse y volver a repetir el ciclo.
Todo esto, por supuesto, si lo analizamos desde las mejores intenciones posibles, en búsqueda del progreso, en búsqueda de seguir mejorando el mundo y en tanto seguir mejorando nuestra capacidad para hacer, construir, desarrollar y, ¿por qué no?, también de comunicar mejor. Todo esto no tiene ningún sentido cuando eliminamos la palabra memoria de la ecuación, porque necesito poder recordar al menos ciertos elementos para construir unas bases sólidas que me permitan construir el progreso. Progreso que a veces resulta borrado, resulta omitido y resulta particularmente explotado. A 50 años del golpe de Estado que vivimos en Chile, de hecho, tú podrás decir en este momento, ¿qué estará haciendo este personaje hablándome sobre algo que no vivió? Por supuesto que no lo viví, pero lo sigo viviendo hasta el día de hoy. Lo vivo en la calle, lo vivo en las conversaciones, lo vivo en el miedo de mi familia que está constantemente, siempre presente en cada 11 de septiembre. Lo vivo en el miedo de todas las personas que conozco que tratan de omitir hablar sobre estos temas. Es un miedo que vivo, y ese miedo quedó implantado en la memoria a raíz de una tremenda huella, un tremendo gesto que fue ver el Palacio de la Moneda siendo bombardeado y en paralelo las calles y los barrios que hoy mismo transito siendo ocupados por militares. Chile ha estado 2 veces bajo dictadura. La primera fue con Carlos Ibáñez del Campo entre 1927 y 1931 y con Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. Hoy, más que nunca, se hace necesario poder conversar de estos temas. Cuando dije que me complica la situación de elaborar un discurso sobre el diseño y sobre la creatividad en estos temas, es porque, no sé, soy profe, hago clases, y el gran problema que logro detectar es que mis estudiantes muchas veces no entienden simplemente de qué se trató este fenómeno. Y claro, no les voy a culpar de haber nacido prácticamente a 40 o a 35 años de este hecho histórico, es decir, sus padres y sus madres ya son personas que, tal como yo, han ido olvidando o tal vez reduciendo la carga semántica, el peso que esto pueda tener. Mi preocupación radica cuando les pregunto a mis estudiantes sobre si saben qué es lo que pasó, si entienden qué es lo que pasó, y más allá de eso, qué conceptos podemos elaborar sobre estos discursos que renacen cada mes, cada año en el mes de septiembre. ¿Por qué hablo del mes de septiembre? Porque es la misma fecha en la que celebramos la independencia de Chile. Entonces, hay un claro contraste entre que se sabe y se disfruta y se goza de celebrar el 18 de septiembre, donde hay 2 feriados nacionales y dedicamos en gran parte de nuestro año a planificar qué se va a hacer durante estas fechas. Es así de importante el 18 de septiembre en Chile. Pero cuando se pregunta sobre el 11 de septiembre de 1973, la respuesta no es la misma. Y es que aparentemente cada vez somos menos las personas que tratamos de hacer un esfuerzo por recordar y por mantener vigente la memoria de aquello que ocurrió. ¿Qué ocurrió? Bien, voy a dar algunos datos que me parecen relevantes mencionar para poder continuar con la conversación. En 2003 se creó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, es decir, 13 años después de haber retornado la democracia, recién se generó esta comisión que comenzó a hacer un catastro, a hacer un reconocimiento, un número sobre los distintos testimonios y las distintas informaciones que entregaban personas que habían sido víctimas de esta dictadura. Ahí se crea la Comisión Balich, que es esta misma comisión que acabo de mencionar, que investigó y recogió testimonios
de los casos de abusos, torturas y asesinatos ocurridos durante esa dictadura. Más de 35.000 personas presentaron un testimonio. 35.000 personas. Es decir, la probabilidad de que tú conozcas a alguien que es familiar de alguien que vivió un abuso, tortura, detenciones o asesinatos durante la dictadura es bastante alta. Sin embargo, esas conclusiones se publicaron en el año 2004 y se ampliaron luego en el año 2011 gracias al Instituto Nacional de Derechos Humanos, el INDH. En ese último informe del 2011, las víctimas de la dictadura, en los mismos criterios, abusos, torturas y asesinatos, ascendieron nada más ni nada menos que a las 40.000 personas. Es decir, podemos hablar de que al menos 40.000 personas se vieron afectadas gravemente por esta dictadura. El número no deja de sorprender, pero hay otro número que está hoy en día más vigente que nunca, que tiene que ver con las ausencias. Al día de hoy sabemos que son 1.469 las personas que fueron detenidas y desaparecidas. Hasta la fecha del día en que se publica este episodio, que es el lunes 11 de septiembre del 2023, de esas 1.469, solo se han encontrado 307. Y yo no sé muy bien cómo esto te afecta a ti, pero a mí me causa angustia, me causa frustración, me causa dolor. Me causa extrañeza estar hablando de esto en este espacio. Pero es que mi creatividad está asociada al recordar y está asociada a la memoria. Por algo registro mi voz y estas cosas que van surgiendo de mi mente en este formato audible llamado podcast. Hasta la fecha, documentados, al menos sabemos que hay 1.162 personas que no han sido encontradas. Tal como Miño, tal vez es parte de nuestra responsabilidad crear un gesto, demandar una acción que sea lo suficientemente potente para dejar una huella sobre estas ausencias. En Chile le llamamos once a esa última comida que se realiza cada día, normalmente en familia, y es muy común encontrar una once de marraqueta con palta y un tecito. Así que hoy, en el Aesthetic Dato Palta, te cuento sobre el cartelismo chileno. ¿Y qué es? ¿Dónde surge? ¿Y por qué se origina? Te lo cuento hoy. A principios del siglo XX, en la Escuela de Artes Aplicadas, una de las primeras instituciones en mezclar el arte y la industria, comenzaba a cosechar los frutos de esas semillas que plantó. Artistas que desde el año 1930 al 1950 generaron el apogeo de lo que se conoce hoy en día como el cartelismo chileno. Y es que en los años 30 el alemán Adolfo Müller introdujo la serigrafía en el país, que es un método de impresión artesanal que permite grandes volúmenes de reproducción a muy bajo costo. En la misma década la editorial Zig-Zag introdujo la primera máquina offset y a raíz de la crisis mundial comenzó un próspero y fecundo desarrollo del cartelismo chileno. Los cartelistas Fernando Marcos y Mario Corbalán traen entre 1936 y 1942 los referentes de la Guerra Civil Española, fundando lo que sería en Chile un estrecho vínculo entre la visión política de izquierda y la gráfica. En 1942 se crea la Unión de Cartelistas de Chile y en el 1944 esta misma organización realiza su primera exposición. Gracias a la influencia y el aporte del diseñador y tipógrafo polaco Mauricio Amster es que surge una nueva camada de diseñadores y diseñadoras que en conjunto comienzan a redefinir
definir lo que sería una identidad estética nacional. Mientras gran parte de las instituciones chilenas buscaban también sumarse al movimiento gráfico del cartelismo, también surgía en paralelo en 1960 lo que se conoce como la nueva canción chilena, instaurando así una estética estrechamente relacionada entre la música y la gráfica. Al ser un estilo que duró varios años, tiene distintos exponentes como Oscar Ríos, Santiago Natino, Waldo González, Domingo Baño, Delfilia Cárdenas, los hermanos Larrea, Berta Bruggen, el artista Mono González y Jimena del Campo, entre tantos otros nombres. Trabajo análogo, témperas, tipografías a mano y muchas horas de impresión, junto a formas simples, colores vibrantes y trazos gruesos, son características propias del cartelismo chileno. Así que ya sabes, cuando estés tomando once, comparte este dato y di que lo escuchaste aquí, en el Aesthetic Dato Palta de tu podcast creativo Tierra de Nadie. Memoria es una palabra intensa, interesante, y de hecho la abordamos en el último episodio de la trilogía de la muerte con mi gran amigo Elías. De hecho te invito a escuchar ese episodio si te parecen interesantes estos temas. La memoria proviene del latín memor, que significa el que recuerda, y el sufijo ia, usado para crear sustantivos abstractos, es decir, el que recuerda de una manera abstracta. En esa línea, lo que se puede hablar o lo que se puede decir hoy sobre la palabra memoria tiene que ver con ordenar o registrar algunos datos de manera ordenada en la mente. Se define también como la facultad mental para retener y recordar el pasado. Y si recuerdas un poco el pasado en algún episodio de Contraforma, que son unas pequeñas cápsulas que he publicado en este mismo podcast Tierra de Nadie, las puedes encontrar dentro de los mismos, son episodios más cortos. Si haces la búsqueda por los episodios de Tierra de Nadie, los vas a encontrar. Hay un episodio dedicado a la memoria, así que no profundizaré demasiado en el tema, pero ahí cité a un libro de un autor que me parece interesante, que es Umberto Eco, en su libro La memoria vegetal. Libro en el cual hace un análisis de todas las personas que son fanáticas de los libros, a quienes el autor reconoce y llama como bibliófilos. En ese libro, él nos plantea 3 tipos de memorias, y comienza con el siguiente análisis. Dice que en primera instancia hay una memoria orgánica, que él llama memoria social, yo llamo orgánica, pero tiene que ver con la memoria en la cual se sustenta nuestra particularidad que mencioné al principio, ¿no? Esta capacidad que tiene el ser humano de articular elementos abstractos y manifestarlos a través de un sistema gráfico y fonético llamado lenguaje para expresar ciertos elementos, decirlos al resto y que el resto te escuche y los reciba. Eso es el lenguaje, eso es la comunicación. Entonces, esta memoria social es la que está presente, por ejemplo, en el recordar una fecha, en el recordar un evento, pero también está presente en la medida en la que yo te cuento una historia y tú la retienes. De hecho, sin ir mucho más allá, este podcast se basa en la memoria social, es decir, yo te digo cosas que fueron dichas por otros o que yo mismo planteé y tú las retienes, y tal vez luego en un pasillo o en la once con tu familia comentas algunos de los datos que aquí escuchaste. Eso es memoria social, porque surge y se replica a través del habla, a través del lenguaje. Yo le llamo memoria orgánica porque el sustrato donde se almacena esa memoria es el cerebro. Sabemos que las conexiones cerebrales, la sinapsis neuronal, ¿no? Es el lugar donde aparentemente están esos recuerdos almacenados de forma no muy ordenada. La memoria no es exacta, no es precisa como solíamos pensar antes. Recomiendo mucho ver la serie en Netflix, si no me equivoco, que se llama en pocas palabras La Mente. Ahí explican muy bien cómo funciona la memoria, lo explicarán mejor que yo, así que hasta ahí lo dejo. A continuación, Umberto Eco nos presenta la memoria mineral, que surge a partir de el grabado en piedra de estos mismos testimonios o estas mismas ideas.
comienza nombrando la memoria mineral en el momento en el que los sumerios, la civilización de los sumerios, establece un sistema de cuadrillas, una retícula ordenada horizontalmente, escrita con unas cosas llamadas cuñas, la escritura cuneiforme, que con unas varillas con forma de triángulo golpean sobre una roca, sobre la arcilla, y dejan ahí un registro. Ese registro, que antes podía ser orgánico o social, hoy es una memoria mineral. Así que la memoria mineral son las escrituras en piedra. De hecho, el gran ícono que tenemos de la memoria mineral es la piedra Rosetta, o conocida en inglés también como la Rosetta Stone, que es esta piedra que está inscrita en 3 tipos de idiomas, o vamos a llamarle signos, lenguajes diferentes. Eso es el pilar fundamental que marca para la arqueología la traducción de distintos alfabetos. Por ejemplo, para entender lo que significaban los jeroglifos, se tuvo que usar la piedra Rosetta para poder interpretar lo que otro ya interpretó, es decir, hacer una traducción. Entonces, la memoria mineral es cuando se talla en un objeto constituido por materiales minerales no orgánicos algo, una información. Sin ir más allá, el computador, el internet, es incluso memoria mineral. Y tú dirás, pero ¿por qué? Si está almacenándose, no sé, en Google Drive, en la nube, o en Microsoft One, y tengo todo publicado en la nube. Sí, pero es que esas nubes no existen realmente. Lo que existe de esas nubes son una serie de computadores llamados servidores que están conectados en alguna parte del mundo, que están casualmente interconectados entre sí a través de cables submarinos que viajan o que hacen viajar la información de manera casi instantánea. Donde se almacena entonces esa información es el mineral de silicio. El mineral de silicio es el principal componente de discos duros o las conocidas también como memorias de los computadores. Entonces tenemos memoria orgánica o social, memoria mineral, y el tercer tipo de memoria que nos habla Umberto Eco es la memoria vegetal, el título de su libro. Y en esa memoria vegetal expone la siguiente idea. Cuando se cambia de sustrato y ya no es la piedra, que es prácticamente indestructible, voy a decir prácticamente porque es muy dura, es rígida, puede durar tiempo. Imaginemos los fósiles, ¿no?, que se siguen encontrando hasta el día de hoy después de miles de millones de años. Entonces, tenemos certeza de que la memoria mineral perdura, pero la memoria vegetal es más frágil. Los libros que tenemos, de hecho, los libros que tenemos que fueron impresos en materiales previos a los años 40, incluso hasta los años 60, son libros que en su mayoría van a desaparecer por lo menos en los próximos 100 años, y de eso hay certeza. ¿Por qué? Porque el material, en ese caso, aquellos papeles con los que se hacían los primeros impresos, no tenían garantizado ningún tipo de, llamémosle, el papel libre de ácido. Papeles que no estaban preparados para soportar la humedad, el moho, los hongos, incluso las polillas, que terminan comiéndose esos libros, esos papeles. Cualquier libro que se haya publicado posterior a los años 60, sabemos con mediana certeza que es un libro que debería poder durar muchísimo tiempo. Entonces la memoria vegetal es más débil. Comienza con los papiros, comienza con el papel de arroz, comienza con todas estas fibras de papel de origen vegetal, donde se comienzan a elaborar historias, y la memoria vegetal no viene gratuitamente dada, sino que está relacionada a una facilidad de la reproducción de la misma información. Porque si bien hoy la memoria mineral puede ser dicha y exportada y subida a una nube en segundos, la memoria mineral antigua, tallar una piedra, esculpir algo en una roca, era un proceso larguísimo y difícil de trasladar, difícil de compartir. En cambio, la memoria vegetal viene a resolver esos problemas, viene a ser una memoria que es más fácil de comunicar y de hacer llegar un mensaje de la manera más, llamémosle,
neutra, más objetiva, más real posible, en virtud de lo que el autor o autora quiso decir. Si jugamos al teléfono, ¿conoces ese juego? Cuando los niños y las niñas se reunían en una larga fila y la primera persona susurra algo, una idea, una frase o una simple palabra en el oído de la otra persona, si hacemos que cada niño, cada niña o persona, en verdad, repita la frase que escuchó, tal como la escuchó la primera vez, del oído de la persona de atrás y lo susurre ahora de manera consecutiva al oído de la persona de adelante, lo más probable es que el mensaje final que se reproduzca sea muy distinto del mensaje inicial que comenzó. Ese fenómeno es el llamado juego teléfono, y eso nos habla de lo frágil que es la memoria. Lo frágil que es la memoria cuando no se hace carne, cuando no es sustentada por discursos que validen la primera palabra, la primera frase que se dijo. Cuando dejamos simplemente en manos de la materia social, de la materia orgánica o de la memoria orgánica, ¿qué pasa? Que el mensaje es fácilmente manipulable, que lo que se quiso decir es fácilmente cambiable. Y eso pone en peligro nuestro pasado. Y no solamente nuestro pasado, también el presente. Y el futuro, sí, por supuesto, pero el futuro es tan incierto que prefiero no hablar del futuro. El no validar, el no generar espacios para una memoria lo más certera posible, compromete el presente. Entonces, una pregunta que sí debiese ocuparnos a nosotras y nosotros como personas que trabajamos en el área gráfica, creativa, o el área del diseño textil, ambiental, industrial, en fin, las personas que bordeamos esto llamado diseño, nos debiese importar qué tipo de mensaje se dice y cómo se dice. Porque si entendemos que a través de las simples palabras, como si fueran simples, pero vamos a reducirlo para fines prácticos, ¿ok? Si las simples palabras se las lleva el viento, como dice el dicho popular, estamos a portas de entender que nuestra profesión no solo es clave, sino que es uno de los agentes transformadores de este devenir que vamos a enfrentar pronto, este futuro. Es incierto el futuro porque no sabemos y no hay garantía de que las formas en las que nos comunicamos hoy se mantengan. Cuando hablamos de comunicación, hablamos de que no existe una neutralidad posible. Entonces, a la pregunta inicial sobre cuáles son las ideologías a las cuales responde el diseño que consumimos hoy en día, le responde una tremenda dualidad. Sí, el mundo está cambiando y aparentemente creemos que vamos en buen sentido, en buen camino. En palabras del filósofo alemán Walter Benjamin, no existe tal cosa como el progreso porque no somos conscientes de lo que hemos sacrificado. Así que si no somos conscientes de lo que hemos sacrificado para obtener este presente tan tranquilo y ameno que tenemos, es porque hay algo que se nos está yendo, hay algo que se nos está escapando, hay algo que no estamos viendo. Estás escuchando Tierra de Nadie, un podcast creativo. Hombres, manos gruesas que levantan
casas, cuando paliaste a los muchachos, cuando le cortaste el pelo a la fuerza, cuando quemaste los libros, el toque de queda, las listas negras en los trabajos, cuando visitaste las fábricas y te llevaste a Matalbura a dar una vuelta, cuando usaste el Pau de Arara, el submarino, la parrilla. Aún recordamos Villa Grimaldi, la venta sexy, Tejas Verdes, José Domingo Cañas, Londres 38, 3 y 4 Álamos, Chacabuco, Pisagua, Estadio Nacional, Estadio Chile, Isla Quirquina, Colonia Dignidad, La Haga, La Firma, La Esmeralda, los Zorros de Lonquén. En ningún caso nos olvidamos de los profesores degollados, calle Conferencia, calle Santa Fe, Maras Mena. Tampoco olvidamos a Rodrigo Rojas de Ney, Carmen Gloria Quintana, quemados vivos a la luz del día, la matanza de Corpus Christi, los hermanos Delgado Toledo, Lumi Videla tirada muerta dentro de la embajada, el cura André Arlán, los 119 en Operación Coloco, Sebastián Acevedo preguntando por su hijo, las madres, las hijas, las esposas que salieron con sus fotos a la calle, cuando el coraje escaseaba. Estamos condenados a recordar tanto, pero tanto espanto, que no hay canción ni escrito que alcance, porque el horror que pasa por los ojos se queda en el cuerpo, en las vísceras, en las entrañas, se mantiene en el tiempo, en la memoria y se propaga. Hay un autor que me parece importante mencionar en torno a la memoria, que es Freud, Sigmund Freud, el nunca bien ponderado Sigmund Freud, que a su haber tiene bastantes libros y debo decir que escribía muy bien. De lo poco que he leído de él, me gusta mucho cómo escribe. En su libro Malestar de la cultura, hace un análisis sobre lo que se conoce hasta la fecha como el alma de las masas. Y este siguiente análisis que les compartiré brevemente lo extrae del autor Le Bon, del libro Psicología de las masas. Es bien particular los párrafos que selecciona de Le Bon, y hay uno que me llama harto la atención y dice: he aquí el rasgo más notable de una masa psicológica. Cualesquiera que sean los individuos que la componen, y por diversos o semejantes que puedan ser sus modos de vida, sus ocupaciones, su carácter o su inteligencia, el mero hecho de hallarse transformados en una masa los dota de una especie de alma colectiva, en virtud de la cual sienten, piensan y actúan de manera enteramente distinta de cómo se sentiría, pensaría y actuaría cada uno de ellos en forma aislada. Cierro las comillas de la cita. Nos está hablando de que las personas transformadas en masa piensan de una manera distinta a lo que harían como individuos, en soledad. Esto se transforma en algo bien interesante, porque voy a continuar con la cita. Dice: hay ideas y sentimientos que solo emergen o se convierten en actos en los individuos ligados en masas. Es decir, vuelvo a cerrar comillas, hay ahí un pensamiento de masa, una acción de masa. Y si las personas en un constante cambio debido a lo multitudinario, debido a la transformación, a la pérdida de la identidad propia y a esta asociación a una identidad colectiva, bueno, por supuesto que vamos hablando y vamos encontrando una relación a la memoria. Hay ciertas cosas que tienen que ser dichas de alguna forma, porque esta masa colectiva pierde la noción de sí misma, y eso es muy importante. Freud luego continúa con el texto para hacer unas anotaciones que me parecen cruciales. Nuestros actos conscientes derivan de un sustrato inconsciente, creado en lo fundamental por influencias hereditarias. Este sustrato incluye las innumerables huellas ancestrales que constituyen el alma de la raza. Ahí Freud está hablando de algunas huellas significativas que pueden estar relacionadas, por supuesto, transmitidas en el lenguaje y a través del aparato inconsciente que está presente en la cultura, nuestros actos, nuestra forma de vestir, nuestros acentos, qué áreas de interés nos importan, de qué color son nuestras casas, la altura que tenemos, la altura de nuestras ambiciones, e incluso pueden ser unas pequeñas huellas que van quedando tras
generaciones y generaciones. Eso es lo que está tratando de postular Freud. E incluso podríamos encontrar algunas relaciones súper evidentes, como los miedos atávicos. Si no conoces lo que significa eso, lo atávico es esto que te remite como al origen del ser humano. Por ejemplo, el miedo a caer. Aparece en los sueños, aparece incluso a veces en personas que experimentan vértigo. El ser humano no está preparado para las alturas. Y ese miedo atávico a la caída, que aparece muchas veces manifestado en los sueños o en las confesiones de las personas más secretas a veces, está dado como científicamente analizado. Incluso Carl Sagan lo habla en uno de sus libros, Los Dragones del Edén, por el miedo primigenio de nuestros ancestros primates y desde donde proviene el ser humano a caer de los árboles. Porque una caída del árbol materno, vamos a llamarle, implica la muerte segura por un impacto contra el suelo o por estar en exposición a los depredadores que habitaban el suelo. Por ende, el miedo a caer es un miedo atávico. Bien, continuemos un poco entonces con lo que nos comenta Freud. Tras las causas confesadas de nuestros actos están, sin duda, las causas secretas que no confesamos. Pero, tras estas, hay todavía muchas otras más secretas que ni siquiera conocemos. La mayoría de nuestras acciones cotidianas son efecto de motivos ocultos, que escapan incluso a nuestro conocimiento. Hay ahí algo muy curioso, y con eso finalizo el texto de Freud, que es, sí, detrás de nuestros miedos más profundos, como mencionaba, a veces miedos que nos avergüenzan, el miedo al abandono, el miedo al fracaso, el miedo al éxito también existe. Existen causas que pueden ser secretas, razones que pueden estar relacionadas al bullying, a las molestias, al abuso de ciertas personas. Pero más allá de eso, hay detrás de esas causas que consideramos secretas, existen unas causas profundas que vienen de alguna manera heredadas. ¿Cómo se hereda eso? A través de la cultura, a través de las manifestaciones culturales. Por eso en este libro, El malestar de la cultura, Freud nos habla de la importancia que tiene hacer ver que hay un aparato inconsciente colectivo que aparentemente está transmitiendo ciertos miedos. De hecho, citaré, fuera de toda pauta que tenía preparada, citaré a un autor chileno que me gusta mucho, un cantautor, y que he ocupado sus canciones en varios de los episodios del podcast. Un saludo para ti si llega a escuchar esto. El cantante Nando García, quien también es de profesión psicólogo, y en uno de sus últimos singles, Material Particulado en Suspensión, dice una frase que me parece muy curiosa: ten cuidado con los miedos, que los miedos se traspasan por los genes como una enfermedad. Y es ahí donde me quiero quedar. Tras este análisis de Le Bon, Freud y el vigente Nando García, que quiero hacer un hincapié muy interesante. Cuando trabajamos en diseño, en cualquiera de los diseños, estamos trabajando no solo con comunicación, sino que con la cultura. No solo nos tiene que importar qué es lo que decimos, sino el cómo lo decimos, sino que nos tiene que importar la persistencia en la memoria de las imágenes, las formas, las figuras y los fondos que quedan incluso tras cada cosa, cada acción que diseñamos. La memoria no es porque sí. La memoria es significativa porque es el sustrato que permite que la cultura progrese, avance o retroceda. No podemos permitir que la ideología actual, que tiene que ver con el consumo, con la hipermercantilización de cada aspecto de nuestras vidas, nos haga olvidar que estamos sumergidos en una ideología hoy en día. Cuando estas voces actuales hablan de que las izquierdas son una ideología, están haciendo una omisión que no es inocente, que no es sin querer, es una omisión voluntaria. Todo lo que tenga que ver
con el consumo, con la precarización y con la mercantilización y lo que yo llamo muchas veces no solo funcionalismo, impuesto incluso en el diseño por la famosa escuela Bauhaus, sino que hoy en día tenemos un hiperfuncionalismo, donde en las escuelas de diseño se nos habla de que menos es más. Mentira, menos no es más, menos es menos. Y que toda cosa tiene que funcionar. Otra frase, que la forma sigue la función. ¿Por qué? Deberíamos preguntarnos qué tipo de memoria estamos generando en la cultura. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo en una sociedad que omite, que olvida, que desestima y que intenta borrar todo cuanto le es incómodo y no le sirve? La memoria no tiene por qué servirle a alguien necesariamente, pero la memoria constituye parte fundamental de lo que llamamos cultura, y si estamos trabajando en las áreas de la cultura, debiese importarnos cuál es el sustrato fundamental donde se almacenan estos significantes, estos dichos, estas palabras, estos signos. La memoria debe ser considerada como un elemento crucial para avanzar, para progresar en una sociedad. Sí, no tenemos que recordarlo todo, porque recordarlo todo significa ya no recordar nada. Si todo tiene importancia, nada importa. Esa es la analogía que hago. Lo que no podemos permitir es que este malestar cultural, en específico de la conmemoración de estos 50 años, de uno de los mayores horrores y miedos a los que ha sido expuesta la sociedad chilena, no puede quedar en el olvido y no puede ser transformado gratuitamente, ni omitido, ni negado. Y si el negacionismo se toma de la cultura, solo me queda a mí decir ahora: mi alma, que desborda humanidad, ya no soporta tanta injusticia. Para finalizar el episodio de hoy, no voy a hacer ninguna invitación a seguirme en las redes sociales ni a dar un botón de me gusta a este episodio, porque no es el fin. La canción que escuchamos el día de hoy en el bloque musical pertenece a la banda chilena Asamblea Internacional del Fuego, así que vaya para ellos un gran abrazo y agradecimientos por tan cruda y honesta canción. Así que hoy, como artista, lo que me importa es poder permitirme a mí, y sí, hablo desde un egoísmo, incluso podrían acusar de narcisismo, pero no es que el alma de todo artista está tremendamente enfundada en un profundo egoísmo, porque desde ese yo es que puede surgir algo. Entonces, sí, el episodio de hoy surge a que me dispongo a prestar atención a lo que la vida anuncia. Y lo que la vida anuncia para mí hoy, este 11 de septiembre, es que este episodio finalice con un silencio de 20 minutos, es decir, 1200 segundos, donde un segundo representa el nombre de cada una de las 1162 personas que todavía no han sido encontradas hasta el día de hoy. Cada segundo entonces es una presencia que reconoce y honra a una ausencia.